Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Procesos moleculares de la herencia. Abordaremos la conferencia número 2 relacionado con los genes, la estructura de los genes y los procesos moleculares de la herencia, con el siguiente sistema de contenidos: los genes, la estructura de un gen, las propiedades biológicas de un gen, los procesos moleculares de la herencia, la replicación, la transcripción y la traducción del DNA, el código genético, y por último vamos a abordar el concepto del dogma central de la biología. El objetivo fundamental de esta conferencia es que los estudiantes sean capaces de explicar la estructura de un gen, así como las bases moleculares de la herencia, y posteriormente vamos a abordar sus bases celulares fundamentadas en la mitosis y en la meiosis. La bibliografía para esta conferencia está relacionado con el libro de Genética Molecular Humana, cuarta edición de Tom Strachan, en su capítulo número 1, que está en portugués. El libro de Genética Médica Thomson en su séptima edición, el fascículo del profesor, así como el PowerPoint del profesor. En relación a la estructura del gen, primeramente vamos a iniciar el concepto de gen. Un gen es la unidad fundamental de la información biológica que tiene tres propiedades fundamentales. Un gen es un fragmento de DNA que codifica una información determinada, ya sea de naturaleza proteica o no. Por supuesto, los genes funcionales son aquellos que realmente tienen una función en la codificación de una proteína o un polipéptido que tiene una función determinada en el organismo, pero existen genes que regulan la expresión de otros. Ejemplo de ellos, los factores transcripcionales. Pero finalmente, el gen es un fragmento de ADN que tiene implícito la información genética en sus bases nitrogenadas para una proteína o una función genética que puede ser para una determinada proteína o polipéptido, o una función que no necesariamente tiene que ser la síntesis de una proteína, porque puede ser una función reguladora. Es la unidad fundamental de la herencia de la información biológica y tiene tres propiedades fundamentales. La propiedad número 1, que debe de codificar la información para la producción de compuestos que determinan características fenotípicas. En su secuencia de bases nitrogenadas se encuentra la información genética para codificar un polipéptido o una proteína, que esta puede ser una proteína de transporte, puede ser una proteína de sostén, puede ser una proteína estructural, y por lo tanto tiene una función determinada en el organismo. La segunda propiedad es que debe ser capaz de replicarse, porque si se replica, entonces se transmite las propiedades de ese gen, y la función de ese gen se transmite de una generación a otra. Y la tercera propiedad es que debe de experimentar variaciones fundamentadas por mutaciones que constituye la fuente primaria de variabilidad, y que ésta pueda ser perpetuada de una generación a otra. Por lo tanto, cuando estamos abordando el concepto de gen, tenemos que referirnos a estas tres propiedades fundamentales. ¿Cómo está compuesto un gen? La estructura de un gen. Bueno, un gen tiene una región reguladora y una región codificadora. La región codificadora está formada por secuencias que traducen información genética llamado exones, y secuencias que no traducen información genética llamado intrones, que es importante tener presente que aunque estos intrones no codifiquen información genética, se ha demostrado que participan o que juegan un papel muy importante en la regulación de la expresión de la información genética. Cuando existen mutaciones en los intrones, aunque no codifiquen secuencias aminoácidicas de polipéptidos, son gestores de enfermedades genéticas. Es importante tener presente que el gen estructuralmente en las células eucariotas se caracterizan porque la región codificadora está formada por exones, por intrones, exones, intrones,
pero también se encuentra una región promotora, una región que regula la replicación, la transcripción de ese gen, y en ambos extremos existen otras estructuras que vamos a ver a continuación. Si nosotros profundizamos en la estructura de un gen en una célula eucariota, además de los exones y los intrones, presentan una región promotora. En el extremo 5' se encuentra el casquete, que a través de un proceso llamado capping garantiza en este caso la formación de esta estructura que juega un papel importante en la traducción. Y también en la región 3' se encuentra una cola de secuencias de adenina llamada poli-A, que son capaces de estabilizar al RNA mensajero cuando está saliendo a través de la membrana nuclear, a través de los poros nucleares hacia el citoplasma, para que no sean invadidos por las llamadas exonucleasas. Cuando ocurre el proceso de maduración del RNA mensajero, estos intrones se eliminan a través de un proceso llamado splicing. Las secuencias de los intrones son eliminadas por escisión. A través de una reacción de poliadenilación se va a formar una cadena de poli-A en el extremo 3', y a través de un proceso llamado capping se forma el casquete en su extremo 5', que juega un papel importante en el proceso de inicio de la traducción. En estas condiciones encontramos un RNA mensajero transcrito maduro, responsable de la traducción de una secuencia polipeptídica o de una proteína que tiene un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal, como es el caso de la ovoalbúmina, que es la proteína que estamos observando en este slide. Aquí nosotros podemos evidenciar con más detalles la estructura que forman parte de un gen. Un gen está formado por una región codificadora, integrado por exones y por intrones, una región reguladora por la región promotora, bien, pero también existen elementos de control proximal y elementos de control distal, que son los llamados enhancers o intensificadores, que son capaces de regular el comienzo del proceso de la replicación. Es importante tener presente que durante el proceso de maduración de este DNA, cuando se convierte en RNA o un pre-RNA mensajero, ese pre-RNA mensajero tiene que convertirse en un RNA mensajero maduro. Y en este proceso de maduración del RNA mensajero existen tres procesos: el proceso de splicing, el proceso de capping y el proceso de poliadenilación. El proceso de poliadenilación permite la inserción de una cadena poli-A en el extremo 3'. El proceso de splicing garantiza la eliminación de los intrones, la escisión de los intrones y por lo tanto la unión de los exones, que son las secuencias que codifican proteínas. Y encontramos el proceso de capping, que es la formación de un casquete en el extremo 5', importante para el comienzo de la traducción. De manera que cuando nosotros vamos del DNA al RNA mensajero, existe una etapa intermedia que es el llamado RNA mensajero preliminar. Bien, es el transcripto primario que se tiene que madurar a través de estos procesos. Entonces, una vez que hemos visto el gen, las propiedades biológicas, la estructura de un gen en célula eucariota, vamos a ver los procesos moleculares en los que participa el ADN. Y estos procesos van a ser tres: la replicación semiconservativa, también existe la transcripción y la traducción. La traducción también tiene el nombre de biosíntesis de proteínas. Y comencemos entonces con la siguiente pregunta: ¿cómo la información contenida en la molécula de ADN es convertida en forma, es convertida en proteína, en el material que vemos al observar un organismo? Precisamente a través de estos tres procesos que forman parte del dogma central de la biología. Los tres procesos que permiten el flujo fisiológico de la información genética: DNA, RNA mensajero, proteína, en esa secuencia. Entonces aquí nosotros podemos observar
el dogma central de la biología. El dogma central de la biología precisamente consiste en que es necesario estos tres procesos moleculares que constituyen sus bases moleculares para que se exprese la información genética en un organismo vivo. Nosotros tenemos en el núcleo el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que está formado por una doble hélice. Lo habíamos estudiado en clases anteriores. Y a partir de ahí se tiene que formar un RNA mensajero que está formado por una cadena simple. En sus bases, adenina, guanina, citosina y uracilo. Ese RNA mensajero primero pasa por una etapa de transcripto primario que aún no está maduro y luego un RNA mensajero maduro a través de los procesos anteriormente planteados que son la poliadenilación, el splicing y el capping. Cuando ese RNA mensajero maduro está formado, es capaz de atravesar la membrana nuclear, pasar por los poros nucleares y localizarse en la subunidad ribosómica menor para que inicie el proceso de traducción o biosíntesis de proteína con la ayuda de los ARN de transferencias que son capaces de portar cada uno de los 20 aminoácidos que van a formar parte de ese polipéptido. Entonces vamos a comenzar con la replicación semiconservativa. ¿En qué consiste la replicación semiconservativa? Ya lo dice la palabra. Replicación es la formación de dos moléculas de ADN, llamado moléculas de ADN hijas, a partir de un DNA paterno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener la información genética, de garantizar la perpetuación de la especie. Y se llama semiconservativa porque estas moléculas hijas de ADN van a conservar una cadena paterna. Y como existe complementariedad de bases en la molécula de ADN, la cadena neoformada va a ser complementaria a cada cadena hija o cada cadena conservada del DNA paterno. Por lo tanto, vamos a tener dos moléculas de ADN con la misma información genética. Por eso es que se denomina replicación semiconservativa. ¿Dónde ocurre la replicación semiconservativa? Ocurre una sola vez en el ciclo de vida de una célula. El ciclo de vida de una célula está formado por la interfase y por la mitosis. Y la interfase entre el comienzo de una mitosis y la finalización de otro está formada por tres etapas. La etapa G1, la etapa S y la etapa G2. La etapa S se llama así porque viene de síntesis. Por lo tanto, en la etapa S del proceso o de la etapa de interfase de la mitosis es donde ocurre la replicación semiconservativa. Y la replicación semiconservativa tiene como finalidad de que cada filamento de una molécula de DNA actúa como un molde para la producción de un nuevo filamento. Y como existe complementariedad de bases, entonces vamos a tener la misma información genética en una molécula DNA hija con relación a la otra y ambos con relación al DNA paterno. La secuencia de ADN nueva, o sea, la molécula o la cadena formada, es obtenido por la complementación de las bases, que en el caso de la replicación semiconservativa es frente a una adenina hay una timina, frente a una guanina hay una citosina. Y este proceso de replicación o de síntesis de DNA ocurre de manera diferente en una hebra en relación al otro. La hebra, existe una hebra que se llama hebra conducida. La cadena que va en sentido 3', 5', la replicación es continua, ininterrumpida. Se empiezan a incorporar los diferentes nucleótidos en sentido 5', 3', pero leyendo la cadena de DNA molde en sentido 3', 5'. Sin embargo, existe una hebra llamada hebra conductora donde la síntesis es ininterrumpida. La síntesis no es continua porque como ocurre el proceso de síntesis en sentido 5', 3', leyendo la cadena molde en sentido 3', 5', aquí nosotros no podemos comenzar en sentido 3', 5',
sino en sentido 5', 3'. Y por lo tanto aquí se forman los llamados fragmentos de Okazaki, y estos fragmentos de Okazaki van a ser unidas a través de las ligazas para poder unir las brechas que existen entre un fragmento de Okazaki y otro. Más tarde vamos a profundizar en este elemento. La enzima más importante en el proceso de replicación semiconservativa es la DNA polimerasa, que va a incorporar los diferentes nucleótidos, las diferentes bases nitrogenadas en ese orden, en la secuencia de 5', 3'. Entonces, la replicación semiconservativa es la maquinaria de síntesis del ADN, que incluye un gran número de proteínas que se unen al DNA unifilamentar para que ocurra el proceso de replicación. Ellos van a desenrollar primero la doble hélice de ADN, luego se inicia el proceso de síntesis de ADN, por último se detectan y corrigen errores de la replicación, entre otras actividades. Porque este proceso, a pesar de que se trata de que ocurra de manera fidedigna, siempre hay algún error que vienen detrás, mecanismos a reparar dichos errores. Aquí nosotros podemos observar la complejidad de este proceso, las enzimas que participan. Y este proceso tiene varias etapas. La etapa de preiniciación, la etapa de iniciación, la etapa de elongación, de terminación y posterminación. No vamos a profundizar en lo que ocurre en cada una de estas etapas porque no es objetivo de este nivel de enseñanza. Lo más importante que deben de tener presente es que las helicasas van a ser las enzimas que van a desenrollar la doble hélice para que se garantice la formación de lo que se llama horquilla de replicación. Entonces, en la hebra conducida, que se lee en sentido 3', 5', no hay ningún tipo de problema, porque la replicación semiconservativa habíamos visto que incorpora la DNA polimerasa 3, los diferentes nucleótidos en sentido 3', 5'. Por lo tanto, la nueva cadena que se está formando va en sentido 5', 3'. Sin embargo, en la hebra conductora no pasa así. En la hebra conductora existen otras enzimas que participan en la misma. Ejemplo, tenemos la formación de un cebador que se forma a través de las primasas. Se llaman primasas porque se forma un primer, que es un fragmento de RNA, permite en gran medida que sirva como cebador para la síntesis de DNA, y entre un RNA y otro RNA que está representado con el color verde, se forma un fragmento de DNA de color rojo, que es llamado fragmento de Okazaki. Y finalmente ese ARN que sirve como primer observador para la síntesis de un fragmento de ADN es eliminado por un fragmento de ADN. Y entonces esos fragmentos de ADN que sustituyen a los cebadores o primer se van a unir a los fragmentos de Okazaki a través de las llamadas ligazas. Por lo tanto, existe una hebra que se considera líder porque la síntesis es continua, es la llamada hebra conducida, pero existe una hebra atrasada producto del sentido, porque siempre la síntesis ocurre en sentido 5', 3'. Y en esta hebra atrasada no ocurre de esa manera. De manera que deben de existir muchas enzimas actuando sobre la síntesis de la cadena en esta parte o en este fragmento de la molécula de ADN. Vamos a ver a través de un video cómo ocurre el proceso de replicación semiconservativa. Replicación de la molécula de ADN. La molécula de ADN está conformada por dos cadenas polinucleotídicas helicoidales, antiparalelas y complementarias. ¿Qué significa complementarias? Que están unidas a través de puentes de hidrógeno en sus bases nitrogenadas. Frente a una citosina siempre se aparea con una guanina,
y frente a una adenina siempre se aparea una timina. Esta molécula de ADN está conformada por dos cadenas. Una cadena va en sentido 5', 3' y la otra cadena va en sentido 3', 5'. El proceso de replicación ocurre diferente en ambas cadenas. Primeramente, la helicasa va a garantizar la separación de las cadenas para formar la horquilla de replicación, una vez que las topoisomerasas disminuyó la tensión existente en la molécula de ADN. Una vez que se ha formado la horquilla de replicación, entonces actúa la primasa para formar un fragmento de ARN llamado primer o cebador. Y a partir de ese primer, entonces a través de la DNA polimerasa 3 empieza a incorporarse los distintos desoxinucleótidos, adenina, timina, guanina, citosina, en dependencia de la complementariedad de bases, siempre en sentido 5', 3', de manera continua. Esta hebra es la llamada hebra líder o la hebra conducida, en que la síntesis de ADN es de manera continua. Sin embargo, en la hebra conductora, el proceso de síntesis es de manera discontinua. Para cumplir con el propósito de la síntesis en sentido 5', 3', entonces la primasa va a sintetizar un fragmento de ARN y a partir de ese fragmento de ARN, la DNA polimerasa 3 va a incorporar los distintos nucleótidos o exonucleótidos en sentido 5', 3'. Ese fragmento es llamado fragmento de Okazaki. Viene luego la primasa, sintetiza el fragmento de ARN y entonces la DNA polimerasa sintetiza el fragmento de Okazaki en sentido 5', 3'. La exonucleasa elimina el fragmento de ARN y la DNA polimerasa 1 va a incorporar los desoxinucleótidos en la porción donde estaba el primer. Y así para el resto de la molécula. Gracias a la DNA ligasa se garantiza la unión de las brechas como resultado de esta síntesis. De esta manera se forman dos moléculas de ADN que tienen las mismas características que el DNA paterno y es semiconservativa la replicación. Resumiendo, en la replicación semiconservativa del ADN se garantiza la perpetuación de la especie. Esa es una característica importante, que sus características nunca desaparezcan, sino que se transmitan de generación a otra. Es importante tener presente de que cuando nosotros asistimos a la playa, existe un proceso de descamación de la piel. Y esa piel, esa epidermis, las células de la epidermis, de la capa externa de la piel, se tiene que conservar, se tiene que reproducir, se tiene que restablecer. Y es a través de un proceso de mitosis, que después lo vamos a ver. Pero en ese proceso de mitosis nosotros tenemos que garantizar que las células hijas mantengan, conserven la misma información genética de la célula madre. Y molecularmente se logra a través de la replicación semiconservativa del ADN. ¿Qué es semiconservativo? Porque mantiene una cadena del DNA proveniente de la molécula paterna y una nueva formada a partir del existente. Y como existe complementación de bases, que frente a una adenina hay una timina y frente a una guanina hay una citosina, entonces se conserva la misma información genética. Y que cada cadena de esa doble hélice de ADN funciona como modelo para la síntesis de una nueva cadena que es complementaria a ella. Eso es importante tenerlo presente. En este esquema podemos observar la formación de la horquilla de replicación, cómo ocurre en una cadena la síntesis en sentido 3', 5' de manera ininterrumpida, pero en la otra cadena, como ocurre
como la lectura es en sentido 5', 3', deben de formarse los llamados fragmentos de Okazaki a partir de los primers o cebadores, que no son más que fragmentos de RNA. Entonces, otra característica: la replicación semiconservativa se caracteriza por obedecer a los principios del antiparalelismo, de la complementariedad de bases, que la información genética es duplicada a través de la formación de dos moléculas hijas. ¿Por qué antiparalelismo? Porque ambas cadenas son antiparalelas. Uno va en sentido 3', 5', y la otra corre en sentido 5', 3'. Que este proceso ocurre en el estadio S del proceso de interfase del ciclo celular mitosis, tanto en las células somáticas como en las células germinativas o las llamadas células sexuales. Y que esta ocurre a través de una secuencia de múltiples etapas que van a ser la preiniciación, la iniciación, la elongación, la terminación y la post-terminación. Para el nivel de pregrado no es importante los detalles que ocurren en cada una de estas etapas. ¿Cuáles van a ser las enzimas involucradas en este proceso? Tenemos unas cuantas. En primer lugar, las helicasas. Las helicasas van a garantizar la formación de la horquilla de replicación con la separación de ambas cadenas. Recordar que las topoisomerasas alivian la tensión del enrollamiento. Ellas van a aliviar la tensión que ocurre en este proceso de enrollamiento para que entonces las helicasas la puedan separar. La primasa, que va a sintetizar un fragmento de RNA llamado primer, probe o cebador. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que se van a incorporar los distintos desoxinucleótidos a través de la DNA polimerasa 3, que es la otra enzima. La DNA polimerasa 3, que permite la incorporación de desoxinucleótidos en esa dirección, en la dirección 5', 3'. Esa nueva cadena se va a formar leyendo su cadena molde en esa dirección, en sentido 5', 3'. Tenemos las exonucleasas, que son los que van a eliminar los primers. La DNA polimerasa 1, que es la que va a sintetizar el ADN en los fragmentos de ARN que han sido eliminados. Luego viene la DNA ligasa, que van a unir a los fragmentos separados. El segundo proceso que ocurre una vez que se ha formado dos moléculas hijas que conservan la misma información genética es lo que se conoce con el nombre de transcripción. ¿Qué es la transcripción? Imagínense que ustedes tengan que hacer procesos legales y que no pueden entregar sus documentos originales. Ustedes tienen que sacar fotocopias de esos documentos originales. Eso mismo pasa en las células. La información genética que está contenida en el ADN no puede salir, su copia original no puede salir del núcleo. Entonces, como un mecanismo de conservación de esa información, entonces se tiene que sintetizar una molécula de RNA o de ARN, ácido ribonucleico, que contenga la copia fiel de la información genética que está contenida en el ADN para que pueda ser representada a nivel de los ribosomas en la subunidad ribosómica menor. Entonces, podemos decir que la transcripción es aquel mecanismo molecular que consiste en la síntesis de una molécula de ARN mensajero. Y esa síntesis de ARN mensajero es a partir de una cadena de ADN que sirve como molde para que toda la información se encuentre contenida en la molécula de RNA mensajero. Se caracteriza porque hay una complementariedad de bases, por el antiparalelismo, pero en este caso la complementariedad de bases consiste en que frente a una adenina viene un uracilo y frente a una citosina viene una guanina. O sea que la molécula de RNA mensajero, recordar de conferencias anteriores que no tiene timina. En lugar de timina, tiene uracilo.
Entonces, en este proceso, un filamento o una cadena de DNA actúa como molde para la transcripción. ¿Qué significa que actúa como molde? Que actúa como copia, actúa como una cadena que se va a complementar o que se va a obtener las bases nitrogenadas complementarias a la secuencia que se encuentra en el ADN. Aquí ustedes pueden observar uracilo, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, uracilo, adenina. Es decir, la cadena cuyas bases se encuentran de color rojo es el del RNA mensajero, y ustedes pueden apreciar que la información es complementaria a la que tiene el ADN, con la diferencia que en vez de tener timina, presenta adenina. No actúa la DNA polimerasa 1 ni la 3 como ocurre en la replicación. Aquí actúa la RNA polimerasa, une secuencialmente una hilera de ribonucleótidos, no une desoxirribonucleótidos. Miren las diferencias entre un proceso y otro, que son complementarios a los nucleótidos de un filamento molde del ADN. Aquí nosotros podemos observar cómo a partir de la molécula de ADN se ha sintetizado una molécula de RNA mensajero, cómo pasa a través del poro nuclear hacia el citoplasma, se ubica en la subunidad ribosómica menor para que comience el proceso de traducción, que es el tercer proceso que vamos a estudiar. Entonces, finalmente, ¿cuáles van a ser las características del proceso de transcripción? En primer lugar, garantiza la copia de la información genética que está contenida, presente en el ADN, en una molécula de cadena simple de RNA mensajero. Que una cadena de ADN de doble hélice servirá como modelo, como molde, solo una cadena de las dos del DNA que se encuentra en el núcleo, para la síntesis de una molécula de RNA mensajero que está compuesto por solo una cadena. En tercer lugar, se caracteriza por obedecer a los principios del antiparalelismo igual y de la complementariedad de bases, como habíamos estudiado en la replicación semiconservativa. Y la complementariedad de bases es diferente en la replicación semiconservativa, porque en la replicación adenina se aparea con timina, guanina se aparea con citosina. Aquí en la transcripción, adenina se aparea con uracilo y citosina se aparea con guanina. Otra característica es que este proceso ocurre en el núcleo de la célula, igual que la replicación semiconservativa. Ellos ocurren a través de la secuencia de múltiples etapas. También tiene etapas de preiniciación, iniciación, elongación, terminación y postterminación. La síntesis del transcripto primario RNA ocurre igual en dirección 5'3'. En cuanto a la cadena del gen que está siendo transcrito, sirve como molde para el RNA y es leída en la dirección 3', como ocurre en la replicación semiconservativa. Por lo tanto, estimados colegas, ustedes pueden observar que existen diferencias y semejanzas entre la replicación y la transcripción. Entonces yo les pregunto, ¿qué semejanzas existen entre estos dos procesos? ¿Cuáles son las diferencias que existen entre estos dos procesos? Esta pregunta lo pueden contestar en la clase teórico-práctica de este contenido. Hay características que son comunes a ambos procesos, tanto a la replicación como a la transcripción. Y hay diferencias en estos dos procesos que ustedes perfectamente lo pueden estudiar. Una vez que se ha formado el RNA mensajero, ese RNA mensajero es un RNA mensajero primario. Es un transcripto primario. Todavía no está maduro. Es un RNA mensajero que tiene exones e intrones. Entonces, luego que se forma el RNA mensajero, tiene que pasar por un proceso de maduración de ese RNA mensajero, que está formado por esas tres etapas que habíamos mencionado anteriormente. La etapa de splicing, que se caracteriza porque se van a escindir los intrones y se van a unir los exones. Se eliminan intrones y se unen exones. Por lo tanto, el RNA mensajero maduro se caracteriza por una secuencia de exones, que es el fragmento donde se encuentra contenida la información genética. Un proceso llamado poliadenilación. ¿Por qué se llama poliadenilación? Porque
se va a formar una poli-A, una cola de poli-A, o sea, de adenina, 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 una secuencia de bases adenina que tienen la función de movimentar el RNA mensajero cuando está saliendo del núcleo, son los que van a garantizar estabilidad y al mismo tiempo los protege de la acción de las llamadas exonucleasas. Y encontramos el capping. El capping es precisamente la incorporación en el extremo 5' de un grupo metilo que se llama metilcitosina, un grupo metilcitosina. Y es importante ese grupo metilo a través de ese proceso llamado proceso capping porque juega un papel esencial en la traducción o en la biosíntesis de proteínas. Entonces, para poder entender el dogma central de la biología, que no es más que el flujo de información del DNA a la proteína, existe una primera fase, una primera etapa, que es el proceso de transcripción. Aquí observamos una célula eucariota que está formada por un conjunto de organelos y uno de ellos es el núcleo celular. Dentro del núcleo, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Y estos cromosomas no son más que la condensación de la cromatina en el proceso de mitosis. La molécula de ADN está formada por una doble hélice y el proceso de transcripción ocurre con la participación de la enzima RNA polimerasa, que va sintetizando una molécula de RNA conformado por una cadena simple y va incorporando los distintos ribonucleótidos utilizando como molde una de las hebras del ADN. Este proceso es lo que se denomina transcripción. Esa molécula de RNA mensajero primario tiene que madurarse. Y ocurre entonces la escisión de los llamados intrones para unir los exones, entre otros procesos. Una vez lista y madura, sale del núcleo celular para incorporarse al RNA ribosomal, para incorporarse a la subunidad ribosómica menor y comenzar con la próxima etapa que vamos a abordar, que es la traducción. Vamos a estudiar entonces el último proceso en los que participa el ADN, la biosíntesis de proteínas, que también se le llama traducción. ¿Cómo pasar del lenguaje de bases nitrogenadas al lenguaje de aminoácidos? Porque la información que está contenida en el RNA mensajero es en sus bases nitrogenadas, que es una secuencia de bases púricas y pirimidínicas, adenina, uracilo, guanina y citosina. Pero ¿cómo ocurre este proceso de síntesis? ¿Cómo ocurre este proceso de traducción? ¿Cómo se va de un lenguaje a otro? Bueno, a través de un diccionario llamado código genético. El código genético es lo que permite entender cómo un triplete de bases va a sintetizar o va a servir para sintetizar un aminoácido. Y es importante dos conceptos esenciales. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente. El triplete de bases nitrogenadas del ARN mensajero que se ha colocado en la subunidad ribosómica menor se le llama codón. Y el triplete de bases que se encuentra en el RNA de transferencia que se aparea con el codón se le llama anticodón. Por lo tanto, ese apareamiento codón, anticodón, es lo que garantiza de que se vayan incorporando los distintos aminoácidos que van a formar parte de la cadena polipeptídica. En este esquema podemos observar cómo realmente ocurre el proceso. Simplemente el RNA mensajero, cuando va saliendo del núcleo, bien, va a pasar por un conjunto, por un complejo polirribosómico. O sea, varios ribosomas se van a ir uniendo para ir sintetizando la misma proteína. Por lo tanto, vamos a tener millones y millones de copias de una misma proteína, porque son millones y millones de ribosomas que se van a unir para que esa molécula de RNA mensajero pueda pasar por ellas, y gracias a la unión del codón con el anticodón se pueden ir incorporando los distintos
los distintos aminoácidos para la síntesis del polipéptido. Aquí tenemos el código genético. El código genético, importante, es una tabla donde nosotros podemos encontrar cómo cada uno de los tripletes que se encuentran ahí se van a identificar o van a identificar un aminoácido. Entonces, ese es el código genético. Es un grupo de 3 nucleótidos de RNA denominados codones que constituyen las palabras de 3 letras del lenguaje del código genético. En este esquema nosotros podemos observar realmente todos estos procesos como ocurren. Aquí es donde se integra el dogma central de la biología. Ahí ustedes pueden observar la síntesis del ADN, cómo se sintetiza el ARN mensajero, se forma un transcripto primario, luego se eliminan los intrones, se incorpora la poli-A y se incorpora la 5-metilcitosina y rápidamente se forma un RNA mensajero maduro, sale del núcleo, luego pasan por los diferentes ribosomas que pueden estar aislados en el citoplasma o formando parte del retículo endoplasmático rugoso para la síntesis de millones y millones de la misma proteína. Es importante tener presente que el ARN de transferencia tiene que ocurrir un proceso de unión del ARN de transferencia a un aminoácido determinado, que bueno, al nivel de pregrado no es importante este proceso. Lo más importante es que logren entender de manera holística cómo ocurren estos 3 procesos de manera integrada a través del dogma central de la biología. Entonces, vamos a profundizar en algunos elementos de la síntesis de proteína o procesos de traducción. Una vez que se han formado las moléculas de RNA mensajero dentro del núcleo celular, ese RNA mensajero maduro va a atravesar sus poros nucleares y van a alcanzar las fábricas productoras de proteínas llamadas ribosomas. La molécula de ARN está formada por una cadena simple que sirve de molde para la síntesis de proteína. Es importante tener presente que a través de la aminoácido RNA de transferencia sintetasa se garantiza la unión del RNA de transferencia con su aminoácido. El primer aminoácido lo constituye la metionina. En este caso, el RNA de transferencia está formado por un triplete de bases llamado anticodón. Y el primer anticodón que se une a la metionina va a ser una trinca o un triplete de bases conformado por las bases nitrogenadas UAC. Estas van a procurar el codón de iniciación. La subunidad ribosómica menor sirve de base y se va a ubicar inmediatamente debajo del codón de iniciación. Una vez que se localiza el codón de iniciación, entonces el RNA de transferencia que está portando la metionina se va a aparear con el codón correspondiente en el RNA mensajero, que es el AUG, codón de iniciación. Una vez que se aparea, la subunidad ribosómica mayor se une a la subunidad ribosómica menor. Y de esta manera se está formando el complejo de iniciación en el proceso de traducción. Si hacemos un corte a esa estructura, identificamos el sitio A, el sitio P y el sitio E. El sitio A es el sitio aceptor, el sitio P el sitio del péptido y el sitio E es el sitio donde ya se libera el ARN de transferencia.
El segundo ARN de transferencia se ubica en el sitio A. Ocurre un enlace peptídico entre los dos aminoácidos, la metionina, que es el primero, y el segundo aminoácido. La metionina se desprende de su RNA de transferencia y su RNA de transferencia pasa al sitio E para ser liberado. De igual manera, el segundo RNA de transferencia pasa del sitio A al sitio P. Ya están en condiciones de un tercer RNA de transferencia con su aminoácido. Se ubica en el sitio A y su tercer aminoácido va a formar un enlace peptídico con el segundo aminoácido que es desprendido del segundo RNA de transferencia. Por lo tanto, pasa al sitio E para ser liberado. El cuarto RNA de transferencia pasa al sitio A, luego al sitio P, y así sucesivamente se va formando la cadena polipeptídica a través del movimiento del complejo de iniciación que lo realiza en sentido 5'3'. Una vez que se ha formado esa cadena polipeptídica formada por aminoácidos unidos por enlace peptídico, entonces está en condiciones para que ocurra un proceso de maduración de esa proteína. Y este proceso es lo que se denomina proceso de traducción. Se desacopla el complejo de iniciación una vez que termina el proceso de traducción. Es importante tener presente que en el proceso de traducción hay un codón, existe un codón de inicio y un codón stop o codón de terminación. Resumiendo, en esta conferencia, el primer estadio del proceso de síntesis de proteínas lo constituye la transcripción. El segundo estadio de la síntesis de proteínas lo constituye el proceso de traducción o biosíntesis de proteínas. Y la replicación del ADN garantiza la perpetuación de la especie. En la próxima conferencia nosotros vamos a abordar entonces los procesos celulares de la herencia, es decir, la mitosis y la meiosis. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.